Entonces, la culpa y el perdón, eh, micrófono. Felipe, tienes el micrófono apagado. Ya, gracias. Bueno, en el tema de hoy decía que vamos a tratar la segunda parte de la culpa y el perdón y cómo eso determina la calidad en la que nosotros realizamos todo lo que nosotros hacemos. Cómo eso puede hacer que nosotros seamos unas personas que realizan bien sus cosas, que terminan lo que empiezan, que, que digamos son más comprometidas que otras, cómo eso puede afectar la disposición de nosotros cuando nosotros no, no nos condicionamos a las experiencias que hayamos tenido, sino que simplemente le podemos dar una trascendencia y podemos convertir esas culpas en cosas de las cuales nosotros sepamos que no debemos repetir, digamos, los mismos patrones de comportamiento o cómo nos damos cuenta de lo que no debemos hacer, pero que eso no se convierta, digamos, como en un impedimento para nosotros poder vivir, digamos que de la mejor manera o poder nosotros desarrollar las capacidades que en verdad tenemos. Hay capacidades que en una persona a veces no se pueden desarrollar porque está más concentrado en, en ser resentido, está más concentrado en que ha sufrido. Y acá muchas veces se ha hablado de que porque hay personas que están dentro de una familia y viven las mismas cosas y porque unos sí deciden consumir y otros no. Porque hay personas que escogen un estilo de vida y no son las únicas que han pasado por cierto problema y a veces por una situación se sienten obligados o se sienten iniciados a actuar de mala manera o a tener malos hábitos, a dejar de hacer las cosas bien, a ser perezosos, a tener excusas y digamos que a sacarle el cuerpo a los consejos, a muchas cosas buenas. Si digamos que hay otras personas que pueden decir que han pasado por las mismas cosas o hasta por situaciones más complicadas y eso no se ha convertido en una excusa, ni esas culpas o esas cosas no le han impedido a la persona llevar a cabo sus deberes, poder potenciar, digamos, sus proyectos, poder tener esas capacidades, digamos, en un trabajo constante, sino que a veces le damos más relevancia o le damos más importancia a la constancia que tienen los eventos negativos dentro de nosotros. A veces le damos más importancia a los recuerdos negativos y a veces le damos más importancia a qué podemos nosotros culpar y no le damos relevancia a qué cosas pueden ser como a qué cosas pueden ser proyectadas a partir de eso, como lo que hablábamos de la crisis. De la crisis hay personas que sacan vida y hay personas que de la crisis lo único que sacan son dolores.
Hay personas que de la crisis solamente pueden sacar resentimiento. Hay personas que de las culpas, de los errores que cometen otros, solo sacan ejemplo para seguir peor. No que de pronto de las culpas, de los errores de otros puedan sacar un aprendizaje, puedan sacar una excusa para perdonar, sino a veces una excusa para dañarnos más. Entonces esto es muy influyente en todo lo que nosotros realizamos, en todas las cosas que nosotros realizamos, es cómo nos sentimos, de dónde viene ese sentimiento, de dónde vienen esas culpas, qué cargas nos hemos echado, digamos, al hombro para nosotros considerar que debemos hacer algo de la mejor calidad o que lo que nosotros estamos para hacer simplemente es de cualquier manera porque no me han dado los motivos para yo actuar bien. Y si uno ve a las personas que actúan bien, no quiere decir de que todo el mundo les dé los motivos para actuar bien, pero no se ponen a fijarse en culpas. Sí, porque lo que nosotros a veces esperamos de los otros es que a veces esperamos que siempre tengamos una inspiración para actuar bien. Si llegamos a un lugar y no tenemos la buena impresión en ese lugar, no actuamos bien. Y cambiamos, así como cambiamos de lugar, cambiamos de parecer. Y si cambiamos de lugar y en ese lugar específicamente no nos va bien, no tenemos la motivación que esperamos, entonces cambia lo que pueden esperar de nosotros. Entonces, a veces vivimos muy como metidos en circunstancias y circunstancias que nos determinan si actuamos por culpa o actuamos por perdón. Y eso determina la calidad en la que nosotros hacemos las cosas y en las que nosotros vamos a recibir las cosas. Como decía el apóstol, el perdón también es dar. Y a veces queremos dar, pero no queremos recibir de lo mismo que estamos dando. Y a veces no hemos sido consecuentes con eso. Y no sabemos que el actuar desinteresadamente al único que va a beneficiar es a nosotros mismos, sino que a veces esos intereses vienen también por culpas. Y esos intereses vienen evaluando culpas, vienen mirando quién tiene más culpa o quién no tiene, o yo actúo bien con el que tiene culpa de esto, y no sabemos de dónde viene la culpa. Y nos cargamos con culpas que a veces no vienen cargadas de intenciones, sino que vienen cargadas de un pasado de otra persona. A veces la lucha de una persona no es contra uno, sino que es contra las mismas vivencias que ha tenido, contra esas culpas que otros, que ha visto en otros, pero que esa misma culpa ha sido transmitida y que esa culpa también ha sido como heredada de hábitos de las personas que estuvieron ahí presentes como en la formación de esa persona. Entonces yo creo que ese tema tiene como muchas partes de donde nosotros poder mirar y cómo nosotros entender esas culpas que siempre van a estar ahí, como dijo el apóstol, las culpas siempre van a estar ahí. Siempre usted va a poder decir, alguien me hizo daño, pero que eso no determine también la calidad en la que nosotros sentimos que debemos hacer las cosas. ¿Cuánto debemos darle nosotros de lo bueno a los demás? O que eso no nos limite a nosotros para sentirnos útiles frente a lo que los demás están necesitando también. Entonces, pues ese es mi aporte para ir empezando. Levantaron una mano. Buenos días, Miguel Felipe. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Ese tema de la culpa y el perdón es un tema importante porque la mayoría de adictos en algún momento han justificado su consumo
en echarle la culpa siempre a la familia, al vecino, al tercero. Siempre hemos justificado nuestro consumo culpando a los demás. Y también muchos de los daños que nosotros hemos tenido han sido debido a errores que cometen las personas, errores que son normales y que pues los justificamos el consumir. Y yo creo que si le demos el significado pues de culpa, dice imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Muchas veces su familia decía, mire, es que nosotros estamos así porque es que la culpa es suya, usted se ha encargado de destruir la familia, o su mujer le decía, usted se ha encargado de destruir un hogar. Entonces, precisamente esos sentimientos de culpa son son los que hacen que nosotros muchas veces pensáramos que éramos como el patito feo de la familia, no nos quieren, no nos respetan, no nos valoran, y queríamos que todo el mundo entendiera por qué nosotros estábamos consumiendo. Entonces, si yo miro, para mí la culpa pues es una batalla mental. Nosotros en nuestra vida antigua cometimos muchos errores, pero pues nosotros tenemos que tener claro de que Dios ya perdonó cada una de las acciones que nosotros cometimos en nuestro pasado. O sea, la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo en algún momento en la fundación tuve también, creo que mis compañeros, los chicos que están en un proceso, han pasado en ese proceso de decir es que mi mamá no me quiere, faltó una visita, entonces queremos mandar el proceso por la horda, porque entonces, no, es que mi mamá ya no viene a visitarme, mi mamá no me ha mandado esto, mi papá no viene, mis hermanos, mi mujer, y entonces queremos como echarle la culpa a ellos a lo que nosotros no queremos cambiar, al no querer seguir con un proceso. Pero todo eso son batallas mentales que usted en algún momento tiene que salir adelante y entender de que así su mamá no esté, su papá, su mujer, sus hermanos, la recuperación va es en usted y no tiene por qué estar culpando a las demás personas, porque no es que yo no me rehabilité, porque es que en ese proceso mi mujer se consiguió otra persona o simplemente porque mis papás no decidieron apoyarme. El apóstol ha sido claro y él nos ha contado muchas veces de que cuando él pasó también un proceso, la familia en algún momento también tomó distancia. Y eso no tiene por qué ser un justificante de que nosotros no estemos, no nos queramos, no quiera rehabilitarse. O eso no puede ser un factor para usted decir, no, es que yo no me voy a rehabilitar porque mi mamá no viene a las visitas. O sea, no, la recuperación va en usted y deje de culpar a las demás personas de que usted no quiera cambiar. Eh, yo creo que la culpa, pues, sí, cuando usted comete un error, cuando nosotros que hemos cometido varios errores, pues uno se siente avergonzado, uno llega a una fundación, llega mal, llega enojado con la familia, llega disgustado, porque pues usted viene de cometer infinidad de errores en la calle. Yo creo que cuando uno camina sin la brújula, sin la dirección de Dios, uno paso que da, paso que se equivoca. Y entonces cuando uno llega a una fundación, uno llega primero queriendo pedir perdón. Y cuando usted se enfrenta a eso de que no, su familia no va a venir en 6 meses, 7 meses, porque no lo quieren ver, porque también usted ha hecho daño. Entonces usted empieza a autolacerarse, a sentirse culpable, a sentirse avergonzado, no, pero es que yo ya nadie me quiere, no sé qué. Independientemente de lo que sea, usted tiene que entender de que Dios a usted ya lo perdonó, de que su perdón viene de arriba y que usted lo ha escogido es Dios. Si su familia está, si su familia no está, usted tiene que seguir luchando, es por usted. Y el perdón va muy de la mano con ese sentimiento que viene, digamos, del sentirnos avergonzados, que es lo que hace la culpa. Pero el perdón yo creo que primeramente tiene que ser perdonarme yo. Si yo me perdono, yo voy a ser capaz de perdonar a otra persona. O sea, yo tengo que perdonarme por todo el tiempo que yo que yo perdí, por todo el daño que yo le hice a mi cuerpo, por todos los excesos que yo hice. Yo tengo que primero perdonarme yo para ya después poder perdonar a otra persona.
La palabra de Dios, cuando nos habla del perdón, pues yo creo que perdonar a una persona que usted quiere, pues es fácil. O sea, pues de todas maneras usted tiene un sentimiento de cariño y un sentimiento de amor. Entonces, pues perdonar en ese tipo de escenarios es fácil. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la vida y vemos que no simplemente uno tiene que perdonar, y la palabra de Dios y Jesús nos lo enseñaba, que usted no tiene que perdonar simplemente a su amigo, sino que también tiene que perdonar a su enemigo, a las personas que te han hecho mal, que te han creado traumas, que en algún momento, pues, te lastimaron. Es difícil, pero ahí es en realidad donde está el amor de Dios, donde usted demuestra su crecimiento, donde usted demuestra que usted está con Dios. Y eso cuesta, eso cuesta. Yo no les voy a decir que es que eso es de la noche a la mañana, no, eso es un proceso difícil, pero es un proceso que solamente se lo puede hacer entender Dios, y solamente se lo puede hacer entender el Espíritu Santo. Y yo tengo una frase con la que quiero terminar, y yo creo que dice, el único casco que podemos usar para evitar los pensamientos malos o los pensamientos de culpa que el enemigo busca, que nosotros nos sintamos mal para que no cambiemos, es Dios. El único que usted le puede aclarar la mente, el único que usted le puede ayudar a entender de que todo lo que pasa en su vida es un propósito divino de Dios, pues es precisamente el estar en comunión con Él, el tener al Espíritu Santo en su corazón, para que usted entienda de que todo lo que nos pasa es por un propósito. Si su mamá vino o no vino a la visita, es con un propósito. Si su papá vino o no vino, es con un propósito. Si su mujer está o no está, es por algo. O sea, Dios no se equivoca. Y es difícil entenderlo desde una mente natural. Y por eso les digo, la única manera de usted poder lograr comprender o lograr dejarse direccionar es teniendo el Espíritu Santo en su corazón. Ese era mi aporte, Miguel Felipe. Gracias, Miguel. También la culpa, digamos que a veces a nosotros se nos, se nos dificulta interpretar la culpa o verle la raíz a la culpa. Nosotros podemos ver un árbol y podemos ver las hojas, podemos verle los frutos, las flores, cualquier cosa, pero las raíces, nosotros no sabemos hacia dónde están más inclinadas, qué profundidad tienen. Y hay una parte que es también trabajar sobre las raíces. Y pues lo que nosotros vemos de nuestras culpas o de las culpas de los otros, a veces lo de arriba, lo de por encima. Y, y lo que vemos a veces del otro puede ser la culpa representada en una acción, en un gesto, en una palabra, pero a veces no sabemos de dónde viene. Y cuando nosotros no sabemos de dónde viene, nosotros no sabemos dónde es que hay que perdonar. Y no sabemos dónde la persona debe perdonar también. Entonces, entonces hay como unas capas en las que nosotros vamos viendo la culpa y la verdad de dónde viene. Y hay personas que digamos se les puede decir que tienen una forma de ser, digamos, que no se acomoda a las demás personas, porque tienen una forma de ser, digamos, complicada en ciertos aspectos, pero, pero entonces a veces no entendemos, a veces no entendemos por qué esa persona llegó a tener actitudes de esa forma. Y a veces no sabemos de dónde fue que aprendió esas cosas, de dónde es que ha tomado en cuenta ese aprendizaje. Entonces, a veces una persona puede decir, a veces una persona se puede decir de que se parece a las personas que lo educaron.
Y cuando hablamos de culpa, pues simplemente pensamos de que las cosas vinieron fue por una premeditación, o sea que no, es que este quería hacerme esto y nos tomamos cosas personales. Es que este me quería hacer esta cosa a mí, este me quería decir esto, y a veces no podemos mirar más allá. ¿Por qué esa persona es así? Será que donde viene le han enseñado esto? ¿Será que en algún momento le faltó algo? ¿Será que las personas que lo educaron tuvieron también vacíos? ¿O será que o será que viene de una familia perfecta? ¿O será que donde en los lugares que ha estado han sido perfectos? ¿O será que hay que trabajar también sobre esas partes que le han afectado más allá y que no son las superficiales que nosotros a veces notamos? Y hasta que nosotros no vemos cómo las cosas se pueden como desenredar un poquito frente a cómo interpretamos nosotros y cómo entendemos la culpa, para nosotros también se nos va a dificultar el perdón. Porque cuando usted piensa que una persona le hizo zancadilla, uno como se siente. Y si la culpa la tuvo fue uno que no miró que la persona tenía el pie ahí, ¿cambia la situación? ¿O será que una zancadilla no puede llegar a convertirse en una discusión? Si usted ve que alguien hace la zancadilla intencionalmente, y yo he visto muchas veces personas en la fundación que dicen, no, es que este me hizo esto, y resulta que la persona está hablando con otro. O no, es que este no me dio, le dio a dos personas y no me dio a mí. Y resulta que él le pasó a las otras dos personas porque me mandaron a comprar. O porque era de esas personas. Entonces, como nosotros a veces nos convertimos cosas en cosas personales y como nosotros a veces creemos que tenemos la razón frente a cosas que nos han pasado y garantizamos y digamos que aseguramos de que fue intencionalmente o de que fue algo planeado, de que toda la vida fue preparando una ofensa hacia uno. Entonces uno a veces le da más estructura a la culpa, a las equivocaciones, a los errores, a los vacíos. A veces le pone más estructura a eso que al perdón. O sea, que a veces es más la estructura que le pone a las culpas que lo que le quitamos. Y yo creo que el perdón es quitarle estructura, quitarle poder a una ofensa, quitarle autoridad y quitarle la influencia que tienen a un error que comete otro o que cometí yo, digamos, teniendo presente de que hay una forma de solucionarlo y que hay unas acciones que conllevan a yo solucionarlo, ¿no? Tampoco yo pensar de que de que algún error que yo haya cometido, entonces no tiene solución, sino que existen unas acciones que me tienen que llevar a mí a quitarle estructura a las culpas que yo puedo notar de mi forma de actuar, de mis actitudes, y y que digamos que eso tiene solución. Pero la culpa también consiste en que a veces nosotros la sobrevaloramos y la ponemos muy por encima de lo que debe ser. Entonces nosotros en eso debemos ir trabajando como en identificar cuáles son las culpas que nosotros alcanzamos a notar, cuáles son las culpas que nosotros en algún momento nos han dicho que pueden existir en nuestra vida
y las cuales nosotros debemos también soltar. Y pensar si hay cosas que nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos, que debemos perdonar de pronto de una persona que nos haya hecho algo, y nosotros verlo como si esa persona no hubiera tenido la total intención sobre eso, sino como nosotros podemos facilitar ese perdón. Si a una persona, si a una persona a veces le dicen, no, es que lo hice sin culpa, y hay otro que dice, no, es que usted lo hizo con culpa. Y es que yo sé que usted lo hizo con culpa, y yo ya lo conozco a usted, y ya usted no cambia, y la culpa, y toda la culpa la tiene usted. Y a veces nosotros no vemos intenciones, o no proyectamos el perdón de nosotros, si puede servir para sanar, o si puede servir para descargar muchas cosas. Entonces, también es pensar nosotros qué culpas debemos nosotros soltar, qué culpas son las que hacen parte de nuestra vida, qué culpas son las que a veces nos marcan el camino para nosotros hacer las cosas, qué culpas son las que nosotros a veces no expresamos, pero que siempre llevamos ahí. Y yo iba a empezar diciendo que la culpa no es solamente las cosas que a uno o que a cada uno de nosotros nos pasaron, sino las que nosotros seguimos arrastrando, o sea, las que no hemos soltado. A veces, ¿por qué la persona tiene un pensamiento de que si le hablan mal tiene que responder peor? ¿Será que le enseñaron eso? ¿O será que ese fue el ejemplo que le dieron? Porque hay personas más despreocupadas que otros frente a las culpas, o porque también hay personas que pueden tener una responsabilidad y no la toman. Entonces, dentro de esto, hay cosas que nosotros debemos soltar, pero también hay cosas a las que nosotros debemos aferrarnos. ¿A qué responsabilidad yo me tengo que aferrar, pero también qué culpa es la que yo tengo que dejar ir? Entonces, estas, digamos que estas cosas nosotros las debemos ir identificando, porque son determinantes en la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Cuando una persona hace las cosas de mala gana, ¿qué es lo que lo influencia a eso? ¿Será que es el clima? ¿O será que es el menú del día? Cuando la persona no hace bien las cosas en una cocina. ¿Será que es el menú o será que es una culpa? ¿Será que es porque no sabe cocinar o será que es algo que no ha perdonado? No se ha perdonado que no ha trabajado en ciertas cosas en la vida, o no se ha perdonado que, que no ha tenido, que no ha sentido que ha tenido las mismas oportunidades que otro, porque todos tenemos en algún momento esa, como ese encuentro con esas culpas a las cuales nosotros debemos dejar ir, y las que nosotros debemos sanar por medio también del perdón. Levantaron una mano. Señor, buenos días, Miguel Felipe. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Espero que estén bien. Y hablando pues sobre la culpa y el perdón, que es un tema que sería la base principal de nuestra restauración, ya que todo se basa en el perdón también.
todo se basa en el perdón, todo se basa en la ausencia de la culpabilidad, porque todo el tiempo nos sentimos enfrascados en un mundo subalterno en el que nosotros hemos sido los que hicimos daño, nosotros fuimos los que menospreciamos el amor de mamá. Entonces, cada que llegamos a ese tipo de procesos de internamiento, no sé si soy el único que lo he sentido, pero pues no me consta, porque he visto muchísimos casos, por no decir todos los casos, en los que la persona después de 3 días de estar en la recién llegado, en los que las personas después de 3 días de recién llegado se sienten mal, lloran, dicen, decimos, yo cómo la vamos a embarrar con mi mamá, cómo la vamos a embarrar con mi mujer, cómo la vamos a embarrar con mis hijos. Yo todo el tiempo estoy ausente, yo todo el tiempo les hice daño y no me di cuenta. Y todo el tiempo nos estamos culpando por cosas de las que listo. Bueno, digamos que en la hablándolo paradójicamente, no somos culpables, pero nos debemos hacer responsables por el cambio. ¿Ya? No debemos hacernos culpables, debemos hacernos responsables por el cambio de aquel pasado oscuro que alternó nuestra vida, ya que la culpabilidad nos impide tener la capacidad de hacernos sentir felicidad, de hacernos sentir dignidad, de hacernos sentirnos vivos puros, ya que eso es lo que somos. Como le decía el apóstol Pablo, están estas 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estas 3 es el amor. El amor es el complemento, es la materia prima de la restauración. Porque cuando hay amor no hay culpabilidad. Cuando hay amor, obviamente hay perdón. Cuando hay amor no hay odio, no hay envidia, no hay rencor. Uno no se mofa de lo malo que le pase a otra persona, de lo malo que le pase a mi prójimo. Uno no se mofa de lo malo. Y todo el tiempo nos estamos enfrentando en contra de la culpabilidad. Porque la culpabilidad también se puede manifestar en el autorrechazo, en el aislamiento de sí mismo, en el aislamiento social. Entonces es muy común decirle a una persona: ¿por qué estás así? ¿Qué tenés? ¿Qué te aislas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no comunicas? Y hay personas que dicen: no, pues yo soy una persona que vivo mis luchas. Mis luchas yo las vivo yo mismo y yo no se las comento a nadie. Y mueren en su ley. Porque todo el tiempo nos estamos sintiendo culpables. ¿Por qué no vemos más allá del sistema fundamental de lo que es la restauración? Que nos lleva a un perdón, que nos lleva a un amor propio, que nos lleva a la empatía también. El perdón es como lo que le da el plus, es lo que le da el plus a uno de los últimos pasos y también al primero. ¿Por qué? Porque, o sea, es la puerta de la entrada y la puerta de la salida. En NA, pues, los narcóticos anónimos hablan de las enmiendas, ¿no? Hablan de enmendar, de sanar, de pedir perdón, de perdonar. Y es muy cierto. O sea, es algo que debemos aplicar para nuestro diario vivir. Porque hay personas que con facilidad se cargan, con facilidad se irradian sin razón, sin sentido. Y es que el culpable
tienen la característica de hacer sentir culpable a otros por lo que les pasa a ellos. Y solamente un herido puede herir. Pero si un herido quiere herirme y en mi interior hay perdón, en mi interior hay amor, hay restauración, hay verdadera restauración, una restauración auténtica, yo no me debo afectar por lo que me digan o me hagan otros. Al contrario, yo soy un sistema de ayuda, de autoayuda primeramente, porque para ayudar a otros tengo que ayudarme a mí mismo. Antes, al contrario, yo vengo siendo una herramienta fundamental para la restauración y para el perdón de otros, para que otros sientan y vean como un ejemplo vívido de lo que es el perdón. Entonces, te dicen algo, te hacen algo o te pegan una cachetada, como nos le enseñó Jesús, ¿no? Que si alguien te pega una cachetada en la mejilla con la otra, es el más claro ejemplo del perdón. Del perdón. Decir te perdono, no pasa nada, vamos para adelante. Porque es que para uno sentirse feliz por un momento, podemos tomar venganza con nuestras propias manos. Pero para sentirnos felices toda la vida, solo hace falta una palabra y es el perdón. Hay que perdonar. Perdonar, ese es el plus que le da la restauración. El perdón, perdonar, enmendar. No autolacerarnos. No autolacerarnos, porque cuando nos autolaceramos hay un DPV que es de los 6 meses, que también sucede al año, y es el olvido de Dios, donde entramos en la visión del túnel, ¿no? La visión del túnel es, pues, es como consecuente de que sentimos que todo el mundo nos está atacando, de que todo el mundo nos está juzgando, de que todo el mundo está fijándose en nuestras fallas, y que nadie se fija en nuestras cualidades. Pero entonces, en ese orden de ideas, no debemos fijarnos en lo que la gente define en nosotros. Debemos fijarnos en lo que Dios quiere ver en nosotros y en lo que nosotros mismos podemos dar para cambiar nuestro interior. Porque muchas veces no nos vemos con los ojos que nos está viendo Cristo. ¿Cómo nos ve Cristo? Eso nos ve con ojos de amor, con ojos de ternura, con ojos de perdón, con ojos de confianza, con una mirada confiable, de confiabilidad suprema. Se puede decir así. Pero para aplicarlo en nuestra vida hay que entenderlo, hay que analizarlo. Hay que permitirle a ese pensamiento albergar en nuestra mente. Y desbloquear una cantidad de parámetros que nos impide ver más allá de lo que es la culpa. Muchísimas gracias, Miguel Felipe. Eso es todo lo que tengo para decir. Gracias. Darwin. Bueno, entonces respecto al tema que nosotros estamos hablando, pues por lo menos a mí personalmente, cuando yo estaba iniciando este proceso, pues digamos que yo empecé a sentirme responsable por lo que pasaba en la fundación. Y digamos que las personas que todavía no han perdonado, porque pues tampoco es que sea algo extraño, ¿no? En algún momento yo era ese, también el que no había perdonado, entonces
si alguien defendía lo de la casa, me estaba echando era la culpa y estaba metiendo con mis culpas, pero no metiéndose con mi responsabilidad, no metiéndose con mis funciones como persona, como residente. Si me estaba metiendo era, digamos, con mis culpas, o sea que me estaba removiendo a mí el resentimiento. Y entonces cuando yo estaba empezando el proceso, habían cosas que yo veía, por lo menos cuando alguien deja, cuando dicen que cada uno debe lavar, digamos, un plato, y había uno que dejaba el plato ahí y se iba. O había otro que decía, bueno, yo estoy aquí, pero entonces no me van a decir cómo hacer, sí, pero sí quiere estar ahí, como nos ha pasado de pronto a muchos. Nos ha pasado de pronto a muchos que, digamos, queremos seguir teniendo una responsabilidad, pero no la queremos hacer como nos están diciendo. Y eso en el proceso, hay una etapa en la que nosotros decimos, bueno, yo voy a estar aquí, yo me voy a acomodar aquí, yo voy a ir a tal lugar, pero en nuestra forma de hacer las cosas es como si no estuviéramos. Entonces yo digamos que al principio me empecé pues, a preocupar por lo que pasaba en la casa, como a tener un liderazgo, pero no ese liderazgo que lo sientan al frente de todo el grupo y le dicen, él es el nuevo líder. No, eso no es liderazgo. El liderazgo es cuando yo soy responsable. El liderazgo es cuando yo perdono, cuando yo soy ejemplo pues, de cosas buenas. Entonces, cuando yo estaba empezando en el proceso y habían personas que digamos, no hacían bien las cosas y yo estaba viendo ahí, pues a mí no me gustaba volverme como, digamos, cómplices. Tampoco buscar culpables de que, pues, como aquí la gente no está haciendo las cosas bien, entonces yo tampoco, yo para qué la puedo hacer bien. Sino que uno tiene que se va, digamos que apropiando y tiene que apropiarse es de una responsabilidad personal. Y entonces había personas a las que no les gustaba cuando uno iba y le decía al líder, ve, es que este dejó el plato sin lavar. O ve, esta persona eh, dejó este desorden ahí y entonces después o sea, después se va a ver feo. Porque pues nosotros también tenemos que irnos viendo de que somos personas que tienen un valor, son personas que deben tener una autoestima, que deben estar en un buen lugar, y si llega el otro y tira un papel al piso y se va, entonces ese es el lugar en el que yo quiero vivir. ¿Será que yo quiero seguir viviendo en un lugar donde haya desorden, donde haya malas actitudes, malos comportamientos, donde haya malos estilos de vida y donde sea de mal aspecto, donde la gente no quiera pasar por ahí? O yo ya me siento como una persona que tiene que estar en un lugar donde se respeten normas, donde haya orden, donde sea un buen lugar con buena presentación y yo sentirme de que yo estoy en ese lugar privilegiado, pero que también estoy en un lugar donde tengo que tener una responsabilidad como persona y donde lo que yo veo también debe contribuir al orden. Entonces digamos que cuando uno quiere responsabilizarse y no vivir nomás de la culpa, pues hay personas a las que no le va a gustar. Y entonces habrán personas que decían,
que decían, no, pues que vos sos un sapo, como es el término de la fundación. Cuando alguien quiere hacer las cosas bien y dice algo que ve, que algo que no está bien y algo que no está contribuyendo al orden de la casa, algo que afecta a los que sí quieren hacer las cosas bien, a veces le dicen que es un sapo o, o es que a usted pagan o eso no es nada o no diga nada que eso no pasa nada o esas bobadas, muchos términos que se adoptan para seguir viviendo de las culpas, para no perdonar y para no perdonar por medio de una responsabilidad. Entonces, cuando una persona llegaba, porque hasta le buscaban discusión a uno, le buscaban pelea a uno, entonces me pasó en 2 ocasiones que las personas, digamos, venían a buscarle problema a uno porque uno quería hacer las cosas bien, porque las quería hacer de buena calidad y porque ya quería sentirse como una persona perdonada. Una persona perdonada tiene que estar actuando de buena manera y de mejor manera cada vez. Entonces, una persona, una persona cuando se siente perdonada tiene que estar actuando diferente. Entonces, en esa parte, cuando a usted le buscan problema porque quiere hacer algo bien, ¿será que eso sí lo soltamos o esa culpa nosotros la llevamos ahí? O decimos yo ya no vuelvo a actuar bien, o decimos yo actúo bien con él, con todos menos con él, porque él no quiere actuar bien, o me contrato, o empiezo a hacer cosas ocultas con otras personas que no les gusta actuar bien. Entonces, en esa parte, digamos, en esa experiencia, a mí me buscaba alguien, digamos, que pelea, porque o le hablaba a uno retándolo al machismo, le decía a uno, no, es que ya sabes que, digamos, como le decía cosas para ofenderlo a uno, en ese momento cualquiera, en ese momento cualquiera le remueven las culpas, le hacen recordar culpas, le hacen recordar de que es una persona que no se aguanta, que es irascible, le hacen recordar a uno que es una persona que ha tenido problemas con las emociones, le hacen recordar a uno que de pronto no se puede dejar de otra persona porque ya le han hecho antes cosas y le empiezan a uno a remover culpas y empieza uno a pensar, bueno, esta persona es culpable de retarme a mí al machismo. Y uno empieza a pensar, ¿será que actúo de la misma manera? ¿O será que me dejo llevar por esos comportamientos? Y en ese momento yo lo que hacía era quedarme callado y me iba a leer la Biblia, me iba a orar y con una carga de yo querer a veces, o sea, actuar mal, como cualquier persona cuando le dicen algo, quiere actuar mal. Pero entonces en ese momento yo pensaba que tenía que soltar eso, de que para un cambio, en ese momento me dolía, pero en ese momento también me tenía que doler y era necesario. Y si lo tenía que ir dentro del cambio, era porque era importante soltar esas culpas, era importante soltar lo que no me llevaba a mí al cambio, o sea, ser la misma persona que le daba rabia que lo trataran mal, ser esa persona que ya no confiaba en Dios, sino que simplemente confiaba en sus capacidades. Entonces, al confiar en las capacidades de uno, pues uno mismo se quiere defender, uno mismo se quiere bendecir, uno mismo se quiere proteger,
uno se quiere guiar el proceso, uno se quiere aconsejar, y todas esas son culpas. Falta de perdón, falta de recibir perdón y falta de dar perdón de uno, recibir el perdón de Dios, como estaban hablando ahora. Porque si uno se pone a esperar a recibir perdón humano para dar perdón al humano, siempre va a quedar en un desbalance. Entonces o sea, a mí en ese momento me tocaba soltar. Y en ese momento, si alguien se imagina y quiere aportar, ¿será que yo para soltar, yo me ponía a esperar a que me pidieran disculpas al que me había ofendido a mí? ¿O será que antes yo buscaba la forma de pedirle disculpas, así el otro hubiera tenido la culpa y yo estuviera defendiendo lo de la casa? ¿Será que yo tenía que esperar a que el otro me pidiera disculpas a mí? ¿O antes yo acercarme a la persona y de pronto decirle que de pronto la intención de la persona no era esa, pero que de pronto esas cosas se la habían transmitido y que eso era lo que había aprendido? Que de pronto yo no era molesto porque fuera culpable, sino que de pronto yo era molesto porque a esa persona le habían enseñado a actuar así y que había que meterla en la responsabilidad, pero de una forma sabia. Y a veces nosotros no sabemos cómo responsabilizar a las personas. A veces usted cómo responsabiliza a alguien que lo está insultando. Usted lo quiere responsabilizar por medio de la culpa o del perdón. Porque, ¿y cuál puede ser la respuesta mental de nosotros instantánea cuando nos insultan? No, pues yo le tengo que decir el triple y yo le tengo que decir el doble, el triple, le tengo que insultar, mejor dicho, lo tengo que ofender y lo tengo que afectar más. Por lo menos lo que pasa con las guerras. ¿Será que las personas están soltando esas ofensas? Apenas dicen, si tiraron 10 bombas, tirémosle 100. ¿Y quién va a terminar ganando ahí? ¿El que más muertos tenga o el que menos muertos tenga? Entonces nosotros por la culpa no pensamos en los fundamentos de nada. Y por no conocer la culpa, pues a nosotros se nos dificulta perdonar. Porque nosotros a la culpa como yo lo estaba diciendo ahora, a la culpa nosotros le damos todas las razones, le damos todas las excusas a las culpas para que ellas puedan seguir generando más pensamientos, puedan seguir generando más herramientas obviamente negativas, y seguimos estructurando a veces la culpa, pero no pensamos, no, es que yo tengo que perdonar, y ya. Que le hicieron otra vez, perdone. Que otra vez esta persona con la misma actitud, que ayer dijo que iba a cambiar y ya hoy está pidiendo puerta. Que ayer dijo que ayer lloró y todo, que estaba aburrido, que ya iba a cambiar. Y a la semana otra vez lo mismo. Entonces uno se quiere cargar con las culpas de otro, o prefiere más bien uno ser un promotor o ser un facilitador del perdón para que otras personas, así no todos lo reciban, pero que al menos algunas personas se beneficien de eso y puedan aprender de eso. Y uno cree que a veces perdonar es difícil, sino que simplemente es uno conocer la ruta.
Hay partes en las que uno se le hace difícil llegar, pero, pero conociendo la ruta, yo creo que uno llega más fácil a donde quiere o a donde tiene que llegar para estar mejor. Y una de esas partes que uno tiene que llegar es al perdón. Si nos ponemos a hablar de ofensas o de comentarios que le hayan dicho a cada uno, sería difícil perdonar y puede haber una persona que le haya dicho, no, se me perdió una banana, me perdí una banana de donde yo la tenía. Y con eso puede hacerse más daño que el que se le haya perdido más cosas. Entonces, es a veces como nosotros miramos o queremos identificar esa ruta que nos lleva a nosotros hacia el perdón, que nos lleva a nosotros a quitarle como ese caparazón a las culpas para conocerlas y poder nosotros darle como más, prestarle más atención al perdón. Entonces, en esas situaciones que nosotros nos ocurren, ¿será que es la situación o será que es la forma en la que nosotros pensamos de eso? ¿Será que cuando nos corrigen nos están afectando a nosotros? ¿Nos están queriendo, como dicen, buscar la caída en el proceso? Cuando nos están corrigiendo, cuando nos ponen una disciplina. Es más, cuando tenemos un problema con un compañero, cuando nos montan caso, ¿será que eso nos tiene que llevar a nosotros a, a la culpabilidad, a poner en extremos las culpas? Nos tiene que llevar a nosotros más bien a aprender a perdonar, porque el perdón también nosotros lo vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo que si me perdió algo, después me va a llegar algo mejor. Empezamos a pensar en un propósito. Y uno perdona cuando sabe que tiene un propósito. Pero cuando uno no perdona, cuando uno está con culpa, uno no le importa si va hacia adelante o se queda estancado. En cambio, cuando uno perdona es porque uno sabe que ya está ocupado en un propósito. Cuando uno ve esos buses que son intermunicipales, ustedes no paran un bus de eso porque ellos no tienen parada. Ellos van directo, ellos no paran. Y nosotros a veces paramos por cualquier cosa. Paramos porque me miró maluco. Yo estoy haciendo mi proceso, pero si el otro me dice algo, como dice, me bajo de la cruz, me indispongo, quiero puerta, no como, me reboto, no hablo con nadie, me cambia el proceso, o sea que me cambia el propósito, pero es porque no lo tengo bien fundamentado, porque no me siento perdonado, porque alguien perdonado le dan, alguien que ya está perdonado le llega el regalo, le llega lo que necesita para ir a donde va. Entonces, es algo que nosotros debemos ir alimentando constantemente, el perdón, porque en cualquier momento llegan situaciones difíciles. En cualquier momento le puede pasar algo a uno, le puede pasar algo a otra persona y uno no entiende de dónde viene. Hay personas que por equivocaciones, creo que eso lo han hablado, que hay países donde la gente es tan perfeccionista que cuando se equivocan, se suicidan. Cuando se equivocan, no sienten como si no hubiera perdón para eso. Entonces, es muy importante nosotros tener claro
que el perdón hay que prestarle más atención que a la culpa. Y que las culpas hay que desarmarlas con perdón. Entonces, por el día de hoy, pues, espero que el tema haya quedado claro, que se haya entendido algo, que se haya identificado algo, que se haya interiorizado también los conceptos, el aprendizaje, porque las culpas siempre van a estar ahí, pero la responsabilidad también va a estar ahí. Y para nosotros cumplir la responsabilidad de nosotros con culpas, digamos que no compactan estas cosas. Entonces, por el día de hoy vamos dejando hasta aquí. El lunes, si Dios quiere, seguimos con este tema o si hay uno nuevo que se vaya a desarrollar. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí atentos, que estuvieron interiorizando todas las enseñanzas que uno le puede sacar a esto. Entonces, gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones para todos. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Muchas gracias.